Y a esta hora vamos a irnos rápidamente hasta el Congreso de la República con muchísima información con Igor Malca. Igor, buenos días. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Semana de representación aquí en el Parlamento Nacional, pero aún así pues podemos seguir la coyuntura política de nuestro país a través de los congresistas que bueno, son de Lima o algunos que no han salido aún a sus provincias. Estamos con Carlos Tubino de las filas fujimoristas. Congresista, ¿qué tal? Muy buenos días. Pilar, en la semana pasada se aprobó una ley, es la ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en casos de narcotráfico en las zonas declaradas en emergencia y, sorprendentemente, el primer opositor a esta norma que ha sido aprobada aquí en el Pleno y a pesar de haber sido observada en principio por el propio Ejecutivo y aprobada por allanamiento en el Congreso, ha sido y es el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Increíblemente, congresista, buenos días. ¿A qué cree que se deba esta reticencia del ministro Cateriano? Mira, yo estoy sorprendidísimo con las declaraciones del ministro de Defensa del día de ayer. Y estoy sorprendido porque dice, ojalá nos hubieran pedido opinión al Ministerio de Defensa para poder entrar a un debate serio sobre este tema. Y sin embargo, yo quiero decir al ministro lo siguiente: este proyecto de ley es el proyecto de ley de más larga maduración en el Congreso de la República hasta hoy. Este proyecto se presentó el 22 de agosto del 2011, luego se aprobó en la Comisión de Defensa el 24 de noviembre del 2011, se pidió opinión a la Comisión de Constitución y se le envió a la Comisión de Constitución el 12 de diciembre del 2012, se aprobó un dictamen sustitutorio con las observaciones de la Comisión de Constitución en la Comisión de Defensa el 10 de octubre del 2012, se aprobó en el Pleno del Congreso el 7 de noviembre del 2012, la ley es observada por el Poder Ejecutivo el 13 de diciembre del 2012. El Congreso, a través de la Comisión de Defensa, se allana a esas observaciones que eran más de forma que de fondo, el 20 de junio del 2013. Y desde ahí ha estado 10 meses en agenda acá en el Pleno del Congreso para ser visto este proyecto de ley en el Pleno. Y se ha aprobado el 15 de abril del 2014. Esto no ha sido suficiente para el señor ministro de Defensa, que parece que ni se ha enterado del tema. Yo la verdad que estoy sorprendidísimo. Y peor, estoy más sorprendido de que dude de la ética y de la moral de las Fuerzas Armadas del Perú. La verdad que no tengo palabras para definir una frase que él ha utilizado y que la verdad que estoy totalmente en oposición a eso. ¿Cómo un titular del sector puede decir que eventualmente las Fuerzas Armadas se podrían corromper? Pero es una locura. Es una locura porque, y ojo que este proyecto de ley habla solamente del EBRAE, porque dice, las Fuerzas Armadas podrán actuar contra el narcotráfico en aquellos lugares que estén declarados en estado de emergencia y que se le haya entregado el control del frente interno a las Fuerzas Armadas. Eso solamente es en el EBRAE. ¿Qué está sucediendo en el EBRAE? 27 bases desplegadas en la zona, pasa el narcotráfico en las narices de las Fuerzas Armadas y no pueden actuar. La población allá dice, las Fuerzas Armadas deben estar coludidas con el narcotráfico porque no hacen nada. Y tienen razón para pensar así, porque eso es lo que ven. Y entonces la policía tiene una sola base en Palmapampa, no se da abastos, pero acá nadie quiere reemplazar a la policía. Simplemente las Fuerzas Armadas deben decomisar, capturar y entregar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya se hizo antes, en el año 96, estaba vigente la ley 2624-7 y se hacía ese trabajo. ¿Y ahora se puede observar nuevamente esta ley por parte del Ejecutivo? Eso es lo otro que dijo el ministro. Vamos a ver de observarla. Si ya no puede, señor ministro, observarla. ¿Sabe por qué, señor ministro? Porque de acuerdo a nuestra legislación y al reglamento del Congreso, esa ley ha sido aprobada por allanamiento. Y ahora el que la envía para su publicación es el Congreso de la República, porque el Poder Ejecutivo ya la había observado esta ley y ha sido superado esto con las observaciones del Poder Ejecutivo. Ahora, la única forma que se me ocurre podría frenar esta decisión, esta ley, sería no dándole la orden a las Fuerzas Armadas de intervenir. Eso lo puede hacer, por supuesto, o sea, ahora van a tener ellos el marco legal para poder actuar. Pero ya verá el ministro y responderá ante el país y ante la historia si no utiliza las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico en un lugar donde se producen 180.000 kilos de cocaína y se decomisa el 4 al 5% de lo que se produce. Una vergüenza. En Colombia se decomisa el 40% de la droga que se produce en Colombia. En estudios está Pilar Higashi. Pilar, no sé si tienes alguna pregunta para el congresista. Sí, congresista Tubino, quería preguntarle, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Lo que quería preguntarle era que no solamente el ministro de Defensa, el señor Pedro Cateriano, se ha opuesto a este proyecto de ley, sino también el exministro, el señor Roberto Quiabra. Él lo que ha señalado es que esta ley va a debilitar a la policía. ¿Usted qué le respondería en todo caso? Yo estoy totalmente opuesto con el general Quiabra. Y el general Quiabra siempre ha mantenido esa posición, pero sin embargo hay generales distinguidos en el ejército, y no quiero dar nombres para no comprometerlos, que están en total oposición a él mismo, porque ya es hora de que el narcotráfico se le combata con toda la fuerza del Estado. Ese es el artículo 8 de la Constitución Política del Perú. El Estado debe combatir el narcotráfico con todas las fuerzas de la ley. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional avala que se pueda utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo y en la protección de los puntos esenciales del país. Y entonces, eso está claramente especificado, constitucionalmente avalado, y la verdad que el general Quiabra sigue temiendo, parece, de que si el ejército interviene en la lucha contra el narcotráfico, se va a corromper. Es una vergüenza que diga eso, o que piense siquiera eso. El ejército del Perú es un ejército honorable, que tiene valores éticos y morales y puede enfrentar a cualquier delincuente, sea narcotraficante o quien fuera. Congresista Tubino, cambiando un poco de tema, a propósito de cómo van las cosas y las actividades que viene realizando la mega comisión, hay algunas voces que están cuestionando cómo se ha venido dando la participación, el accionar de Sergio Tejada al interior de esta comisión. Sí, mira, yo la verdad que también me sorprendo con Sergio Tejada, que esté ahora indicando de que el Pleno del Congreso debe simplemente pasar por encima la resolución que ha sacado este Tribunal Constitucional velando por los derechos que tenemos todos los peruanos a la defensa, que en este caso circunstancialmente es de Alan García, pero decir que no se debe considerar la sentencia, nosotros pensamos diferente. Nosotros vivimos en un país democrático, la sentencia tiene que respetarse. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Reactivar la mega comisión por 45 días, volverlo a citar a Alan García, con todas las consideraciones que ha dicho el juez, volver a hacer los informes que sean necesarios, y en el interín ir debatiendo en el Pleno del Congreso los informes que no tocan a Alan García. ¿Y usted cree, como señalan algunos, que él estaría haciendo o habría un control remoto desde Palacio de Gobierno, y eso sería en respuesta a lo que le están diciendo desde la sede del Ejecutivo? Yo sí creo que viene de algún sitio un control remoto, no sé si de Palacio de Gobierno, pero que hay un control remoto lo hay. ¿Por qué? Porque conversamos varias veces con Sergio Tejada sobre el tema y él estaba de acuerdo con nosotros. De repente pasa un día y muy en lugar extraño. de... Eso es lo que dice la mayoría, que un día dice algo, luego se desdice y no informa nada a los integrantes de la megacomisión. Así es, y después salió haciendo la verdad, una denuncia del señor Olchesi, y la verdad que fue una tremenda patinada. Y yo la verdad que estoy sorprendido con todo esto. Yo creo que acá vivimos en democracia, hay que respetar la democracia. Tenemos que luchar contra el narcotráfico con toda la fuerza de la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer en el Perú, y no siendo permisibles a la delincuencia, porque al final eso retroalimenta la inseguridad ciudadana en el Perú. Gracias, congresista Tubino, por estas declaraciones. Igor. Sí, gracias. Muy bien, Pilar, pues vamos a estar aquí pendientes de lo que ocurra en el Parlamento hoy lunes. Gracias, Igor. Regresamos contigo en cualquier momento y nosotros nos vamos